Bienvenidos al estudio de esta semana. Hoy estaremos hablando cómo algunos personajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se enfrentaron a ciertas dificultades en su vida, pero que finalmente estas eran para poder tener un crecimiento en su vida espiritual. La jaula del pájaro se titula el estudio de esta semana. Sin embargo, prácticamente nos muestra cómo es la estrategia de los grandes entrenadores de los pájaros cuando son tomados en cautividad, para que los pájaros puedan cantar o entonar la canción o la melodía que su entrenador quiere que entonen, que canten. Por lo general, la jaula es cubierta con una capa para que el pájaro en la oscuridad pueda aprender lo que su entrenador o su dueño está, la melodía que el dueño le está ofreciendo. Es impresionante, mis queridos hermanos, porque este contexto se traslada a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y es una verdad que en los momentos de mayor oscuridad, en el momento de mayor tinieblas, de mayor dificultad, es cuando podemos discernir y podemos comprender, escuchar la voz de Dios. Durante esta semana vamos a estar hablando de algunos aspectos importantes que tienen que ver directamente con la vida del ser humano y su crecimiento en la vida espiritual. En ocasiones, mis queridos, Dios permite que seamos llevados a jaulas tapadas, donde no podemos ver más allá de las dificultades que nos rodean. Vamos a profundizar en cómo y por qué es que ocurre eso. De manera que antes de que entremos en profundidad, vamos a pedirles que tengamos una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te agradecemos, nuestro Dios, porque nos das la oportunidad, Señor, de poder estudiar estas tremendas lecciones que nos vienen a dar experiencias en la preparación para tiempos difíciles. Agradecemos que el Espíritu Santo pueda ser nuestro guía en esta hora. Perdona nuestros pecados, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo somos probados? Es una de las preguntas que muchas veces nos hacemos. Vamos a ver que en la respuesta a esta pregunta vamos a descubrir cómo es que somos conducidos a callejones sin salida, probados en la necesidad y expuestos a la tentación. Es impresionante cómo podemos entender, a veces no logramos comprender esta situación. ¿Cómo es posible que para bien tengamos que ser conducidos en callejones sin salida, en necesidad, probados y expuestos a la tentación? Bueno, ahora, la siguiente pregunta que normalmente nos hacemos y que vamos a estudiar en esta lección es: ¿con qué fin somos probados? Y uno de ellos es para fortalecer la fe. Y número 2, para fortalecer la confianza. Una de las cosas, mis queridos amigos, que de repente nosotros entendemos es cómo es posible que a través de la guerra se pueda mantener la paz. Aunque el ser humano ha torcido el concepto, por lo general a veces llegamos a entender que para poder llegar a grandes momentos en la vida se necesita pasar por los peores momentos. Uno de los ejemplos más grandes que podemos tener es en la transformación y el proceso que el oro pasa para poder ser un metal refinado y precioso. Si ustedes van a una mina de oro en este momento, van a encontrar el oro que se encuentra en la tierra naturalmente, lo van a encontrar a un precio que suele ser mucho más barato
que el precio del oro que ya ha pasado por el proceso de refinamiento. ¿Y cuál es el proceso del refinamiento? Es el proceso del crisol. Se necesita poner en el crisol para que las temperaturas superen los 1064 grados centígrados que necesita el oro para poderse convertir en estado líquido. Y entonces allí en el estado líquido, todo aquello que se ha adherido al oro flota, y es todas las imperfecciones que comienzan a flotar. De esa manera, cuando el que está trabajando el oro toma con sus pinzas el crisol para vertir el oro en el molde que él ha preparado anteriormente, todas las impurezas que tienden a quedar en la parte de arriba son retiradas. Y solamente el oro refinado en fuego, la pureza del oro, puede llegar a obtenerse cuando ha pasado este proceso. Y ese tipo de oro, por lo general, suele tener un precio mucho mayor que el precio cuando fue encontrado en la tierra. Y el Señor usa este tipo de ilustraciones durante todo este trimestre para podernos enseñar que nosotros necesitamos pasar por ese proceso. El pueblo de Israel pasó exactamente por ese proceso. Y es lo que nos comienza a enseñar la lección de esta semana. Éxodo capítulo 14, versículo 3 dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Voy a mencionarles algo, y es que hace algunos años atrás, hace unos 10 años, escribí un sermón que lo titulé Rompiendo Récords. Y precisamente hablo en ese sermón de la experiencia del pueblo de Israel cuando fue liberado de la cautividad de Egipto. Una de las características que debemos comprender es que muchos de los israelitas habían llegado a acostumbrarse a la vida de la esclavitud y no tenían muchas ganas ni estaban muy motivados a ser liberados por miedo a la incertidumbre de lo que les esperaría en el futuro. Muchos de nosotros también nos hemos acostumbrado a una vida de pecado. Y tenemos miedo que esa vida de pecado, abandonarla y no tener la certeza de lo que va a ocurrir después. Pero les voy a decir una cosa. Cuando nosotros andamos solos por la vida e intentamos hacer algunos cambios, seguramente vamos a fracasar. Pero nadie ha fracasado cuando anda con el Señor y toma las decisiones de la mano del Señor. Puede que en el camino y en el proceso hayan algunos altibajos que de repente algunos puedan considerar que son fracasos, pero son solamente pequeños tropiezos que el Señor mismo permite en el camino, en ese trayecto, en ese éxodo para llegar a lugares mejores. El pueblo de Israel había sido visitado por el Señor a través del gran libertador Moisés. Dios había preparado durante 40 años a Moisés en el desierto para ahora poder venir a bregar con un pueblo que ascendía al 1.000.000 de personas. Y no hay nada más difícil en esta tierra que trabajar con personas. No es lo mismo trabajar en una oficina que tiene que ver con papeleo que trabajar directamente con grupos de tarea, con grupos de personas. Y el grupo que Moisés debía dirigir ascendía al 1.000.000 de personas, entre los israelitas y la gran multitud, mujeres y niños que no eran contados en los censos. Así que entonces el Señor, a través de la fiesta de la Pascua, recuerden ustedes que fue el último evento que sucedió en las 10 plagas que fueron derramadas en Egipto, Dios libera al pueblo de Israel.
Una de las cosas que me impresiona mucho es que en ese relato nosotros encontramos unas cosas como: diles al pueblo, dile a los hombres de Israel que se formen todos como formación de batalla. Pero los israelitas no eran soldados, los israelitas habían sido esclavos, no tenían formación militar, no tenían armas, lo único que tenían eran palos y herramientas de trabajo. Pero debían formarse en formación de batalla, y el pueblo obedeció. Se formó en formación de batalla. La siguiente orden que Dios da es: dile al pueblo que marche. Y el pueblo: ¿hacia dónde marchamos, Moisés? Marchen hacia la dirección que el Señor dice. Y hasta ese momento, no había aparecido nada en la dirección que guiara al pueblo de Israel. Y fue hasta que el pueblo de Israel comenzó a marchar que la nube que guió al pueblo durante 40 años apareció y comenzó a guiar. Muchos de nosotros queremos ver los milagros primero para después caminar. Pero en la vida cristiana no se trata de eso. En la vida cristiana se trata de dar pasos de fe, tomar decisiones de fe. A pesar de no saber lo que viene, damos el paso sabiendo que nuestro Dios nos ha de guiar. Y esto era lo que Dios quería que el pueblo aprendiera, que debían caminar hacia adelante sin temor, que no les faltase la fe. Y esa nube los guió durante 40 años, mis queridos hermanos. Al sacarlos de allí de Egipto, Dios no quiso llevar al pueblo de Israel por el camino más corto. Fíjense que había un camino muy fácil, un camino que les tomaría nada más unos 15 días desde Egipto hasta la tierra prometida. Pero ese camino era demasiado fácil. Un camino que los llevaría, y sin duda dirían allá: ¡ay, qué difícil es tener que conquistar toda la tierra! Mejor nos devolvemos a Egipto. Muchos cristianos, cuando renuncian a la vida de pecado y vienen a Cristo Jesús, y al mirar que la vida cristiana no era como se la imaginaban, que hay problemas, que hay dificultades, que hay pruebas, que hay desánimos, por lo general muchos de ellos se arrepienten y se acuerdan de las comodidades y de la vida diferente que llevaban mientras estaban en el mundo, y terminan por retirarse de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque tomaron el camino fácil, quisieron ir por el camino fácil. Dios nos dice que debemos ir por el camino más difícil. Y el camino más difícil, por lo general, está lleno de piedras, está lleno de incomodidades, está lleno de abismos, está lleno de serpientes, está lleno de alacranes, está lleno de todo tipo de peligro. Y sin embargo, debemos tener la plena seguridad de que Dios está yendo a nuestro lado. Dios prácticamente, cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, no los llevó por el camino más fácil. Los llevó por el camino más difícil para que el pueblo aprendiera a confiar en Dios. Y es que algunas veces nosotros nos la llevamos de que lo sabemos todo. No, por allí no, porque yo sé que por aquí es mejor. Y debemos nosotros en esta vida, mis queridos hermanos, aprender a depender de Dios, no importa la dificultad que estemos pasando. La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 14, versículo 3, que Dios los llevó básicamente por un callejón sin salida. Sí, porque a un lado había abismo, al otro lado había abismo,
Habían rocas grandes, enormes, que impedían que el pueblo fuesen hacia un lado o hacia el otro. Al frente tenían el Mar Rojo y detrás iba un ejército de Egipto que había tomado la decisión de destruirlos. Y saben que el enemigo no se da cuenta de una cosa, que el momento más peligroso para el enemigo no es cuando el pueblo o cuando los hijos de Dios están fuertes, están cómodos. El peligro más difícil, más terrible para el enemigo, es cuando los hijos de Dios están en encrucijadas. El enemigo intenta acabarlos, destruirlos. Pero es allí donde el Hijo de Dios aprende a depender de Dios y se muestran actos portentosos generados por la fe. Ahora, ¿por qué Dios los llevó por este callejón sin salida? En primer lugar, para mostrar su poder salvador. En Éxodo 14:13 nos habla de que Dios hizo un milagro enorme allí, que abrió el mar y el pueblo pasó. Número 2, como testimonio para los incrédulos. En Éxodo 14:18 nos habla que había una gran cantidad de gente que iba allí que no era israelita, que fueron parte de esa experiencia. Pero las naciones a donde ellos iban, los cananeos, debían saber que el pueblo que venía en el nombre del Dios poderoso que hacía milagros. Para que el mundo viera que el Dios que estaba con Israel era el Dios verdadero. Y mis queridos hermanos, ¿en qué qué es lo que pasaba con este pueblo de Israel? También ellos tenían algo que aprender. Necesitaban comprender que Dios estaba con ellos y que podía ayudarles en cualquier situación o problema que enfrentasen. Yo creo y creo que en las dificultades es que debemos someter nuestra mente y corazón a la dirección del Señor. Y estar siempre dispuestos a que Dios nos instruya. Aunque muchas veces esas instrucciones de parte de Dios no son como nosotros quisiéramos que fuesen. Vamos a ponernos un momento en los zapatos del pueblo de Israel. Estamos frente al Mar Rojo. A un lado tenemos un despeñadero y hacia el otro lado tenemos un barranco enorme. Y atrás viene el ejército de Egipto. Una de las cosas que nos dice el Señor es que la nube que guiaba al pueblo en ese momento se colocó en medio entre Faraón y el pueblo de Israel para evitar que éste llegase hasta donde estaba el pueblo. Pero ahora el pueblo se encuentra ante un dilema enorme. ¿Qué hace? Si toman hacia un lado, se van a ir al despeñadero y van a morir allí. Si van hacia el otro lado, no van a poder subir las rocas y demás porque hay niños y hay animales y no pueden hacerlo. Si tratan de enfrentar al ejército que está atrás, no van a poder porque no son soldados, están no son preparados, no están preparados para esa guerra y van a morir a espada del faraón. Lo único que tienen enfrente es el mar. Pero el mar se convierte en una potencial tumba para todos los que quieran ir hacia el frente. ¿Qué es lo que deben hacer? Están rodeados de peligros. No pueden tomar una decisión así nada más. Pues es en ese momento cuando el pueblo de Dios buscó a Dios. El pueblo de Israel buscó a Dios. Le preguntan a Moisés, Moisés, ¿y ahora qué hacemos? Moisés, un poco también preocupado, le pregunta a Dios, Señor, ¿qué hacemos ahora? Y Dios le dice, Moisés, ¿pero por qué me preguntas? Diles que marchen hacia el mar. Y es aquí donde yo quiero decirles lo siguiente. A veces nosotros creemos
que el mar se abrió desde que Faraón venía a una cierta distancia. No, la Biblia nos dice que toda aquella noche la nube se colocó en medio del pueblo y Faraón, para que Faraón no lograse llegar hasta donde estaba el pueblo. Así que hubo un tiempo en el que el mar no se abría, y ese tiempo era en el que el pueblo estaba clamando a Dios, suplicando por un milagro. El mar no se abriría a menos que el pueblo comenzara a marchar hacia el mar. Los milagros en nuestra vida no van a ocurrir mientras nosotros no estemos dispuestos a dar pasos de fe. Y esto fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel comenzó a marchar hacia el mar, Dios abrió el mar. Y esto es lo que necesitamos entender en nuestra vida. Que solamente cuando nosotros marchemos hacia adelante, el Señor abrirá el mar que está frente a nosotros y se convertirá en una hermosa autopista por la que podemos cruzar hacia el otro lado. El pueblo de Israel lo hizo, cruzó hacia el otro lado y del otro lado cantaron el himno de victoria. Y es que en nuestra vida hay muchos mares rojos. En nuestra vida hay muchos mares de juncos. Hay mucho peligro. Estamos rodeados por el enemigo. El enemigo nos tiene asediados. Y no nos queremos dar cuenta. Es ahora cuando tenemos que clamar al Señor, porque los tiempos que vienen son difíciles, son mucho más difíciles. Y necesitamos en nuestra vida tener la guía de nuestro Padre Celestial. De manera que el pueblo había sido probado en esa enorme necesidad. Éxodo 17:7 nos dice: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Y esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Está el Señor entre nosotros o no? ¿Está el Señor en mi vida o no? ¿Estoy yo siendo un hijo de Dios o no? Son preguntas que debemos hacernos. En Éxodo 15, 22 al 23, nos dice que tras el gran triunfo, el gran éxito que hubo en el Mar Rojo, después del himno de victoria, después de ver el enemigo sucumbir en las aguas del Mar Rojo, Dios guió a Israel por lugares secos. Y cuando el agua estaba ya por acabarse, hallaron agua en Mara, que de hecho la palabra Mara significa eso, amargo. El agua de allí era amarga, no se podía tomar. Pero imagínense ustedes 1 millón o más de 1 millón de personas en el desierto intentando encontrar agua y encuentran agua que no se puede tomar. ¡Qué decepción más grande! Pero es aquí donde quiero yo mencionarles un asunto. El peligro del cristiano está justo después de la victoria. Sí, cuando ocurren milagros en nuestra vida, muchas veces nos llenamos del yo. Yo pude hacerlo, es porque yo oré, es porque yo le clamé al Señor, es porque yo estaba en ayuno y oración. Y creemos que todas las cosas que suceden es porque yo estoy bien con el Señor. Y ese es el peligro más grande del cristiano. Tú no puedes pretender que las cosas que suceden para bien en tu vida y en la de los demás es porque dependen de ti. No. Y el pueblo de Israel ahora, después del gran milagro que habían hecho, creyeron que de allí en adelante no habría ningún problema y que todas las cosas vendrían para bien en su vida. Pero tan pronto, unos poquitos días después, estaban enfrentando este enorme problema. No había agua.
Y ahora el pueblo comienza a murmurar: ay, Señor, ¿y por qué nos sacaste de Egipto? También que nos la pasábamos allá. Allá teníamos agua, allá teníamos comida, de todo. Allá teníamos una vida. Éramos esclavos, pero estábamos bien. ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué nos sacaste de allá, Señor? Miren, mis queridos hermanos, a veces nosotros tenemos la impertinencia de reclamarle a Dios también, sin conocer el propósito de Dios en cada cosa que sucede. Dios los llevó después de sanar las aguas de Mara, los llevó a un nuevo lugar donde no había agua. Parece que este Dios los había sacado de allá, de Egipto, con la intención de matarlos, de acabar con ellos en el desierto. Sin embargo, no era así, mis queridos hermanos. Dios siempre tiene un propósito para el pueblo suyo. ¿Acaso nosotros los cristianos no debemos esperar que Dios supla nuestras necesidades básicas? Claro que sí. Pero cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, en nuestra iglesia, hay muchos hermanos que están pasando las peores necesidades básicas posibles. Pero como dijo aquel gran escritor, no me asusto, no me da tristeza, no me decepciono de ver las personas que procuran el mal de otros. Me preocupa la indiferencia de muchos de nuestros hermanos que tienen posibilidades y no van en pro de aquellos hermanos que tienen grandes necesidades básicas. Es terrible, mis queridos hermanos, porque créanme que dentro del pueblo de Dios hay suficientes recursos como para terminar de predicar el evangelio en todo el mundo pronto. Pero muchos de nuestros hermanos están allí teniendo sus recursos como que si cuando mueran se lo van a llevar. Y no es así. Tenemos que aprovechar para poder bendecir a otros con el favor de Dios, con los recursos que Dios te ha dado, resolver dificultades y ayudar en la obra que hace falta por hacer. Y los cristianos vivimos en esa situación esperando que el Señor supla esas necesidades. Y muchos de nuestros hermanos están pasando precisamente por esa situación. Dios quería que fuesen conscientes, este pueblo que estaba en el desierto, que fuese consciente de la situación en la que estaban. Y de que Él estaba con ellos siempre. Debían sentir su necesidad de Dios, aprender que separados de Él nada podrían hacer. Mis queridos hermanos, en nuestras iglesias hay tantas situaciones, pero el propósito de Dios es que sepamos que Dios está con nosotros en los momentos de abundancia y en los momentos de escasez. Que está con nosotros siempre. Tenemos que aprender que separados del Señor, como dice el texto, no podemos hacer nada. Nada. Usted y yo sin Dios no somos nada. Mira lo que dice esta cita de Reflejemos a Jesús del 5 de diciembre. En su misericordia, Dios no siempre nos coloca en los lugares más fáciles. Pues si lo hiciera por nuestra autosuficiencia, olvidaríamos que el Señor es nuestro ayudador en tiempo de necesidad. Él permite los desengaños y las pruebas para que percibamos nuestra impotencia y aprendamos a pedir ayuda al Señor, como un niño que cuando está hambriento y sediento se dirige a su Padre terrenal. Esa es el propósito de Dios. Y ese es el objetivo del Señor, que nosotros podamos depender de Él siempre, en todo momento, que pasemos en constante oración con Él. Cuando usted vaya a orar, escuche bien lo que estoy diciendo, cuando usted vaya a orar, no necesariamente tiene que hacerlo en un lugar de rodillas, solo no. Ahora, cuando usted va a adorar, es otro
asunto diferente en el que usted ha escogido un tiempo y un lugar especial para poder arrodillarse, postrarse y adorar al Señor en oración. Pero nuestra vida entera debe ser una oración. Cuando andamos caminando, Señor, protégeme, cuídame, guíame. Cuando usted está trabajando, Señor, ayúdame, dame fuerzas, necesito terminar. Si usted salió bien del trabajo, Señor, gracias, porque en su mente, en su corazón, usted anda permanentemente orando al Señor, platicando con Él. Dios quiere que tengamos ese tipo de relación con Él. Otra de las cosas que sucede es que de repente nos vamos a ver expuestos a la tentación. Y cuando digo expuestos, es que a veces Dios mismo parece que colabora para que estemos expuestos a la tentación. Y eso no lo digo yo, sino que lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 1, donde dice que Jesús, cuando Él fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. De hecho, dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Mire qué interesante. Cristo debía comenzar una obra, pero esa obra no debía comenzar sin que Él hubiese vencido las tentaciones. Nosotros hemos sido llamados a un ministerio de predicación, a una vida de servicio. Y nosotros no podremos, oiga bien, no podremos ir a esa comisión que Dios nos ha mandado sin que antes pasemos por el desierto de la tentación. Sin que antes seamos expuestos a la tentación. Cristo Jesús fue expuesto a la tentación. Dice que después del bautismo, los evangelios no usan el mismo vocabulario, pero nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto, imagínese usted, para ser tentado por el diablo. Una cosa es ser tentados por nuestros malos deseos. Y otra es ser colocados por Dios en lugar o situación en la que permite que seamos tentados, mis queridos hermanos. En el segundo caso, Dios nos somete a una prueba. Nos coloca en un crisol para purificarnos o quemarnos si cedemos a la tentación. Esto es increíblemente terrible, mis queridos hermanos, porque cuando estamos ante la tentación, y vamos a colocar el caso de Job, Job no sabía si iba a salir victorioso de esa prueba tan difícil. Pero Dios permitió que Satanás lo colocara en esa situación. Ese fue el crisol de Job. Y finalmente fue vencedor. Yo quiero decirles una cosa, mis queridos hermanos, que si nosotros estamos de la mano del Señor todos los días, vamos a ser victoriosos en cualquiera de las tentaciones, seamos colocados por el Señor en ese crisol o seamos colocados por el diablo en esa prueba. Solo necesitamos estar constantemente tomados de la mano del Señor. ¿Y qué tan difícil es eso? Pues no es tan difícil, mis queridos hermanos. En estas situaciones debemos aferrarnos a las promesas de Dios e imitar la forma en la que Jesús hizo frente a Satanás en la tentación. Y si fallamos en la prueba, entonces debemos recordar que si caemos, como dijo Juan en 1 Juan 2:1, si pecareis, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. Si caes en la lucha, si caes en la batalla, no te quedes caído, levántate y ve a Jesús de nuevo, porque un día vas a ser victorioso si tan solo te tomas de la mano del Todopoderoso. Los crisoles, mis queridos hermanos, fortalecen nuestra fe también. Primero de Pedro 1:7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
El apóstol Pedro parece que está escribiendo desde Babilonia, o lo que actualmente sería Irak, por allí, por Bagdad. Y desde allí él escribe sus cartas, las escribe tomando en cuenta la situación que estaba viviendo el pueblo de los cristianos, gentiles cristianos y judíos cristianos que para la época ya existían. Pedro escribe a los expatriados, como él llama, a aquellos que vivimos sabiendo que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Pedro mismo estaba ya en una condición de extranjero y peregrino. A los que anhelamos una patria mejor, es decir, la celestial. El apóstol Pedro, yo a veces me coloco en esa situación y digo, hemos vivido, más de algunos, hemos vivido fuera de nuestra tierra, fuera de nuestro pueblo, fuera de nuestra aldea donde nacimos, donde crecimos, donde las leyes son distintas, los sistemas funcionan de manera diferente, donde de repente te tienes que enfrentar al racismo, a la discriminación por el hecho de no ser de ese país. Muchos de los que están escuchando ahora mismo saben que qué difícil es tener que enfrentarse a esas situaciones donde te tienes que sentir menos que otros. Y como extranjeros somos una minoría aislada, sometida a burla y a persecución, la cual Dios permite para fortalecer nuestra fe, mis queridos hermanos. ¿Y cómo se fortalece la fe en las pruebas? Bueno, porque nos ayudan a mantener nuestra fe enfocada en la meta, en primer lugar. Número 2, porque nos ayudan a confiar en Dios a cada paso. Y número 3, porque permiten al Señor que nos limpie de todo lo que obstaculice el camino de nuestra fe. Por eso, mis queridos hermanos, cuando estés en medio de la prueba, en medio de la tentación, glorifica a Dios. Sí, glorifica a Dios, porque solamente a través de Él puedes lograr la victoria. Y Él permite que eso esté sucediendo porque es a través de ese crisol que tu vida, tu carácter, tu relación con el Señor aumentará y será mucho más efectiva. Hebreos 10:35 nos dice: así que no perdáis la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Mis queridos hermanos, imagínate por un momento que estás en la situación de Juan el Bautista, encerrado en una cárcel por defender la verdad, y parece que Dios se ha olvidado de ti. ¿Cómo puedes mantener la confianza cuando estás pasando por la peor de las experiencias en tu vida? Es complicado, mis queridos hermanos, es difícil, porque algunas veces vas a pensar que Dios te ha abandonado. Cuando ese sentimiento llegue a tu mente de que Dios te ha abandonado, recuerda que solamente estás pasando por el crisol, mi hermano. Por fe, echando mano de las seguras promesas de Dios y confiando plenamente en todo lo que en su palabra nos ha dejado escrito, debemos recordar los siguientes aspectos. No te olvides de la ley. Número 2, en Proverbios 3:5, fíate de Dios. En Proverbios 3:7 nos dice, apártate del mal. En Proverbios 3:12 nos dice, Dios te ama. En Jeremías 29:13 recuerda lo que dice, busca a Dios de todo tu corazón. Y en Romanos 8:28 nos dice, todo te ayuda para bien. En 2 Corintios 12:9 nos dice, Dios te fortalece en tu debilidad. Y en Hebreos 13:5 nos dice, Dios nunca te desamparará. Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Qué lindo es saber que en medio del crisol, en medio de las pruebas, en medio de la tentación, si no nos olvidamos de la ley de Dios, si nos fiamos de Dios, si nos apartamos del mal, Dios nos ama. Aparte de tener la certeza, aparte de tener la seguridad de que Dios nos ama, buscamos a Dios de todo nuestro corazón. Tenemos la plena seguridad de que todo nos va a ayudar para bien. Entonces Dios fortalece nuestra debilidad. Y finalmente,
nunca, nunca, nunca se apartará de nuestro lado. Gloria a Dios por ello. Y quiero ir terminando, mis queridos y apreciados hermanos, con esta cita que encontramos en los lugares celestiales del 7 de septiembre. Dice así: no consideremos la prueba como algo extraño, sino como el medio por el cual somos purificados y fortalecidos. En la vida futura comprenderemos las cosas que aquí nos dejaron grandemente perplejos. Nos daremos cuenta de qué poderoso ayudador tuvimos y cómo los ángeles de Dios fueron comisionados para guardarnos a medida que seguíamos el consejo de la palabra de Dios. Puede que en esta tierra hayan muchas cosas que suceden a nuestra vida y que nosotros no entendamos. Puede ser que tú has perdido un ser querido y no tengas idea por qué murió tan pronto en su edad joven. Tal vez tú estás pasando por situaciones bien complicadas financieramente y no entiendes por qué te está sucediendo a ti. O tal vez estás pasando por momentos más difíciles de enfermedad. O tal vez estás viviendo en una ciudad donde el caos y la maldad es reinante y tú no entiendes el por qué. Yo voy a decirte lo siguiente: hay miles, por no decir que tal vez millones de cosas que sucederán a nuestra vida y que no vamos a entender nunca. Lo único que sí podemos estar seguros en esta hora es que un día, si soy fiel al Señor y si permanezco firme en su fe, un día yo personalmente le he de preguntar al Señor. Y ese ángel poderoso que me guía, que me cuida, se sentará a mi lado y me contará el propósito y las razones por las que sucedieron cosas que yo no entendía aquí. Hermanos queridos, hay muchas cosas que no vamos a entender y que nos suceden. Pero necesitamos seguir confiando en el Señor, porque créeme, cada cosa que sucedió en tu vida, en mi vida, ha sido por un propósito de salvación que Dios ha permitido que suceda. Hoy te puedo decir a ti: confía en el Señor. Aún en medio de la tormenta, confía en Cristo. Cuando las tinieblas sean más densas, confía en el Señor. No te desanimes. Procura seguir adelante. Y deja que Cristo Jesús, al final, solidifique esa victoria en tu vida y en la mía. Que Dios nos bendiga en esta hora, mis apreciados hermanos. Y les invitamos para que en la semana que sigue puedan seguir con nosotros en un estudio más de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos.